Y finalmente se reunió el Senado en el día de ayer y trataron temas impositivos, reforma en ganancia, trataron temas de IVA. En el tema ganancia aprobaron el proyecto que ya venía de la Cámara de Diputados, ¿no? La exención del impuesto a las ganancias para todos aquellos salarios que no superen los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Hablamos de 1.980.000 pesos a valores del 1 de octubre, ¿sí? Hay que recordar que esto inicialmente se había hablado de 1.770.000, o sea, estábamos hablando de lo que era lo vigente para el mes de septiembre. Bueno, a partir del 1 de octubre, 15 salarios mínimos vitales y móviles. Esto es 1.980.000 pesos. También se estableció una metodología de cálculo para aquellos salarios que superen el 1.980.000 y va a entrar en una escala que va a ir entre el 27 y el 35%, ¿sí? Un mecanismo distinto. Dicen los tributaristas que hacen los cálculos que aquellos que ganen, por ejemplo, 2,5 millones de pesos van a tener un beneficio cercano a los 500 a 600.000 pesos con esta nueva metodología de cálculo que si hubieran seguido con el método anterior, digamos. O sea que el beneficio no es solamente para aquellos salarios de 15 salarios mínimos vitales y móviles, sino que también va a haber un impacto muy fuerte sobre aquellos que ganen más de esta cifra, ¿sí? Bueno, esto se espera que acelere el consumo, va a generar un efecto positivo porque todos van a tener un importante incremento en sus bolsillos, ¿sí? Cercano a, en algunos casos, en los casos de salario más alto, a los 250.000 pesos por mes. El otro tema que se aprobó, que no estaba en lo previsto y que no tiene media sanción, sino que tiene como inicio la Cámara de Senadores, es una modificación del impuesto al valor agregado, un proyecto que tiene que ver con disminuir el impuesto al valor agregado en las tarifas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegue la factura de la luz, si es que esto después pasa a la Cámara de Diputados y se aprueba, cuando llegue la factura de la luz, por ejemplo, para las industrias, para las pymes, pequeños comercios, van a tener una disminución del impuesto al valor agregado del 27%, que actualmente es el impuesto vigente, a un 10,5%. O sea que va a haber una sensible baja en la factura que le va a llegar, pero en este caso concreto el efecto no es tan impactante ni tan directo. ¿Por qué? Porque en el caso de las pymes, de las industrias, o sea, del comercio en general, a este importe lo puede deducir, o sea, este IVA es tomado como crédito fiscal y lo puede deducir de la factura posterior, ¿sí? De todas maneras es una ayuda importante. ¿Por qué? Porque el IVA a la pyme, por ejemplo, lo paga a los 90 días y usted va a poder en este primer mes, ¿no es cierto?, pagar un importe menor. Donde el impacto va a ser mucho más grande es en el IVA de los consumidores finales, de los hogares, ¿sí? En este caso, que pagan hoy un 21% de impuesto al valor agregado, la decisión de este proyecto de ley es que pase a pagar el 5%, perdón. Entonces acá va a haber una disminución que va a ser un impacto importante que va directamente al bolsillo de la gente, porque para el consumidor final el IVA es nada más que un costo, así que esto va directamente al bolsillo de la gente. Dos medidas tributarias que tienen un impacto fiscal, ¿no? Va a bajar evidentemente la recaudación del Estado, que impacta en las provincias también. Los dos son coparticipable y que va a tener un correlato después con otros proyectos, ¿sí? Hay que recordar que Sergio Massa, reunido con los 10 gobernadores del NOA-NEA, se comprometió a mandar una adenda en el presupuesto donde va a compensar con otros tributos, ¿no es cierto?, esta posibilidad. Débitos de crédito bancario y el impuesto país, si una parte de ellos sería coparticipable y compensaría esta situación. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema. Reiteramos, ganancia es ley, IVA es primera, tiene ya la sanción en Senado, pasa a diputado y hay que ver cómo se compensan los ingresos.